En este video vamos a hacer una curación de contenidos y vamos a ver lo fácil que es mejorar nuestros artículos utilizando Content Curator. En este caso voy a mejorar este artículo, apodos para juegos, y para eso me voy a editar la entrada. El plugin funciona tanto para entradas como para páginas, un comentario entre paréntesis. Y una vez que estamos dentro de la entrada del contenido que queremos mejorar, bajamos y buscamos la sección de Content Curator. Acá lo que nos van a aparecer son todas las palabras clave para las que está posicionando este contenido en concreto. Y además el plugin nos va a decir si la palabra clave aparece o no dentro del contenido. Y si aparece nos va a decir la cantidad de veces que aparece. Por ejemplo, nombres para videojuegos aparece una vez dentro de los encabezados. Pero acá tenemos un montón de keywords que no están dentro del contenido y que sin embargo están posicionando para este artículo en concreto. ¿Por qué está posicionando, por ejemplo, nombres para juegos, nombres graciosos para juegos, nombre para juegos de mujer, etcétera, etcétera? ¿Por qué posicionan para este artículo? Que si yo lo abro, vamos a ver que es sobre apodos para juegos, como decíamos recién. Y están posicionando porque Google entiende que responde la misma intención de búsqueda que apodos para juegos, aunque no lo mencione dentro del contenido. Sin embargo, todas estas, las que no aparecen, como decíamos recién, nombres para juegos, nombres graciosos, etcétera, 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 son todas palabras clave de oportunidad que nosotros podemos usar para crear encabezados H2, H3 o H4 en base a esas palabras clave, y con esto podemos lograr mejorar el ranking, el posicionamiento de estas palabras clave en Google. Porque si no aparecen y están posicionando, si nosotros las agregamos, es probable que mejoren su posicionamiento. Por ejemplo, esta que veíamos recién, nombre gracioso para juegos, no aparece dentro del contenido en ninguna parte, y así todo tiene casi 16.000 impresiones y está en la posición 5.8 y tiene 446 clics. Lo que podríamos hacer es usar este plugin para crear un encabezado H2 en base a esta palabra clave. Ahora vamos a ver cómo hacerlo. Nosotros, por ejemplo, si queremos crear un encabezado para esta, podríamos seleccionar también algunas más, por ejemplo, nombres para juegos de mujer y nombres random para juegos. Supongamos que me gustan estas tres palabras clave porque responden a la misma intención de búsqueda y quiero crear encabezados en base a esas palabras clave. Lo que tendría que hacer ahora es bajar un poquito y van a ver que aparecen estas opciones del plugin: generar H2, H3, H4 o crear nueva entrada. Esta opción de crear nueva entrada la vamos a ver en otro video en profundidad, así que enfoquémonos en crear encabezados. En este caso yo voy a decirle que me genere H2 para todas estas keywords. Le voy a decir que genere con formato párrafo, lista o tabla. Estas son las tres opciones que hay. ¿Por qué tenemos tres opciones de generación? Porque dependiendo el sitio, el nicho, el tipo de contenido que estemos creando, nos va a convenir usar una u otra. En este caso, por ejemplo, si yo vuelvo a la entrada, vamos a ver que en el sitio estamos colocando listas. Por ejemplo, decimos los mejores apodos para juegos y colocamos una lista de apodos. Después tenemos otro H2 y así. Entonces, en ese caso, no tendría sentido agregar párrafos o una tabla, por ejemplo, sino que le vamos a decir al plugin que me genere los encabezados H2 con formato lista. Y después acá tenemos otra opción que podemos seleccionar el idioma. En este caso, como mi web es español, le voy a dejar español, pero si mi web fuese en inglés, portugués, francés o italiano, también podríamos generarlo. Vamos a darle español y lo que tenemos que hacer ahora es ejecutar la curación de contenidos. Lo voy a ejecutar y lo que va a hacer es conectarse con OpenAI y empezar a generar los textos en segundo plano. Acá voy a adelantar el video para que no se haga aburrido, pero apenas demora unos segundos. Bien, acá después de unos segunditos ya tenemos creados los H2, los textos en base a los H2 que nosotros seleccionamos, a las keywords que nosotros seleccionamos. En este caso era nombres graciosos para juegos. Ven que el plugin generó un párrafo introductorio y después una lista con los nombres graciosos para juegos. Después también tenemos el otro H2 que seleccionamos, nombres para juegos de mujer. También lo mismo, un párrafo introductorio 100% original, porque los textos son 100% originales. Y después una lista de nombres de juegos de mujer. Y después tenemos, por último, la tercer keyword, que era nombres random para juegos, que hace lo mismo, le pone un párrafo introductorio y después la lista de nombres random para juegos. Como ven, usa negritas cuando tiene que usarlas, así que el texto viene muy bien formateado para que ustedes no tengan que hacer nada más que introducirlo dentro del contenido automáticamente. ¿Cómo hacemos esto? Si el texto nos gusta, le podemos dar aceptar. Si por algún motivo vemos que el texto no está bien formateado o no nos gusta o lo que sea, porque a veces ChatGPT genera textos que no están del todo bien, aunque generalmente genera bien, puede pasar que no. En ese caso le damos a regenerar y se regenerarían, digamos, los tres encabezados que en este caso seleccionamos. Y si no, si queremos irnos de acá, le damos a cancelar y no se va a insertar ningún contenido en ningún lado.
Pero en este caso, como el texto me gusta, está bastante bien, está bien formateado, tiene negritas, etcétera, etcétera, como decíamos recién, le voy a dar a aceptar. Y el texto no se va a introducir automáticamente dentro de la entrada, sino que va a aparecer este cartelito. Es necesario guardar los cambios para terminar la curación de contenidos. Esto lo hacemos así por si nos arrepentimos o si queremos cambiar algo o lo que sea. No lo insertamos directamente, sino que le mostramos este cartelito y para insertarlo tenemos que actualizar la entrada. En este caso acá me va a aparecer este enlace que dice vista previa, por si queremos revisar de nuevo lo que vamos a insertar dentro del contenido. Acá podemos chequearlo. Y si no nos gusta por algún motivo, podemos eliminarlo desde acá. Podemos eliminar esta curación de contenidos. En este caso le voy a dar a cancelar. Y como le decía, para insertarlo dentro del contenido tenemos que actualizar la entrada. Si nosotros actualizamos la entrada directamente, el contenido nuevo, este texto que veíamos recién, se va a insertar al final del artículo. El plugin lo que va a hacer es leer todo el artículo y lo va a pegar al final de todo. Sin embargo, si por algún motivo queremos insertarlo en medio del contenido o en otra parte que no sea al final, podemos usar este plugin, que si vieron el video anterior de las opciones de configuración ya lo conocerán, que es, esto lo podemos ver en ajustes, el plugin es Content Curator. Si yo copio esto, me voy de nuevo a la entrada y supongamos que yo quiero insertar el contenido que acabo de generar, en lugar de al final de contenido lo quiero poner acá. Podemos poner este shortcode y lo que va a hacer el plugin ahora es, cuando actualicemos la entrada, va a buscar este shortcode y lo va a reemplazar por el contenido nuevo que acabamos de generar. Es decir, el shortcode después va a desaparecer, no es que va a quedar ahí y el texto se va a reemplazar en el HTML. No, el texto se va a reemplazar por completo dentro de la entrada, porque este shortcode funciona como un indicador nada más. Así que, por ejemplo, si yo voy acá a actualizar la entrada, vamos a esperar unos segunditos que se inserte el contenido y luego me dice que la curación de contenidos fue terminada y el contenido se agregó con éxito. Ahora, si yo vuelvo a este post, vamos a cargarlo de nuevo. Y tenemos los nuevos encabezados generados. Nombres random para juegos, nombres para juegos de mujer y nombres graciosos para juegos. Si bajamos un poquito, lo tenemos acá. Nombres graciosos para juegos. Ven que se insertó lo que nosotros teníamos generado recién. Ven que, como les decía, tiene negritas, está muy bien formateado. En este caso tiene lista porque nosotros le dijimos que queríamos un formato lista. Y acá por último, este encabezado que ya estaba, ven que lo generó entre medio, lo colocó entre medio del contenido porque usamos el shortcode. Sin embargo, si nosotros volvemos acá a la entrada, vemos que el shortcode ya no aparece más, esto es lo que le decía recién, sino que aparece el contenido. Acá nosotros, si por algún motivo quisiéramos, no sé, ponerle un espacio a este párrafo o quitarle alguna negrita o lo que sea, podríamos hacerlo perfectamente porque ya está totalmente integrado dentro del contenido este contenido nuevo que acabamos de crear. Así que, como vieron, es muy pero muy sencillo generar nuevos contenidos y curar los contenidos. Sin embargo, quiero mostrarles una opción más del plugin. Acá vemos que esto se actualiza en tiempo real. Por ejemplo, nombres graciosos para juegos, antes decía que no aparece y ahora aparece 2 veces. Lo mismo con nombres para juegos de mujer, ahora aparece 2 veces. Y nombres random para juegos aparece 2 veces también. Así que fue muy pero muy fácil y en muy poquitos clics podemos mejorar nuestros contenidos con este plugin. Y por último, quiero mostrarles antes de irme que en algunas palabras clave vamos a ver que aparece este mensaje de información o de alerta. Esto, si nos paramos arriba, nos va a decir esta palabra clave también se está posicionando en, y nos va a decir todas las URLs en donde se está posicionando esta palabra clave. Esto es porque el plugin detecta canibalizaciones de contenido. Una canibalización es cuando 2 o más palabras clave se están posicionando para 2 o más URLs. En este caso, como les decía, esta keyword se está posicionando no solamente en este post de apodos para juegos, sino también en un montón de keywords más. Lo mismo con esta, y si quizás seguimos paginando y viendo los resultados, capaz que aparece alguna otra. Venga, por ejemplo, acá apodos para Free Fire, vemos que también se está posicionando en otros 2 artículos. Esto es muy útil porque nosotros, por ejemplo, si me aparece esta alerta y esta palabra clave, aunque se está posicionando para esta URL, si está canibalizando con otras, quizás conviene no crear un contenido en base a esta. Si yo no tuviese este aviso, capaz que veo esta keyword y digo, bueno, la voy a crear y listo. Pero en realidad no. Si tiene el aviso, lo mejor sería analizar esta canibalización, ver por qué está sucediendo antes de crear cualquier contenido. Así que nada, es una función que está muy interesante del plugin para avisarles si alguna palabra clave está posicionando para más URLs, además de las URL que estamos viendo en este momento. Así que hasta acá este video, espero que les haya gustado y cualquier duda me comentan. Un abrazo grande.